Vamos a completar estos métodos sistemáticos con el método de las corrientes de mallas. Digamos que el método de corrientes de mallas es o nace tal vez de simplemente cambiar los términos por los que se llaman términos duales. Corrientes de mallas. Bueno, a veces también se lo llama método de las mallas únicamente, ¿no? Quien decía que podemos hablar de este método como el dual del método de los voltajes de nodos. Simplemente tenemos que cambiar corrientes por voltajes, nodos por mallas. Entonces, ¿en qué consiste el método? En el anterior, lo primero que hacíamos era identificar los nodos. Aquí vamos a identificar mallas. Antes de continuar con el método, convendría definir claramente qué es una malla. ¿Ya? Voy a dibujar simplemente el contorno de un circuito sin poner los componentes. Aquí bien podrían haber componentes. ¿Ya? Pensaremos que hay componentes en cada una de las ramas. No es necesario que especifique qué es lo que podría ser cada componente, ¿sí? Podría haber aquí un componente, aquí otro, ¿cierto? Me interesa lo que sean esos componentes. Cuando hablábamos de la existencia de la corriente, mencionábamos un requisito: trayectoria cerrada, es decir, un camino que nos permita mover carga desde un punto y retornar al mismo punto. Entonces, en este circuito que acabo de dibujar, podemos advertir tres posibles trayectorias cerradas. Una, que voy a llamar trayectoria 1. 2. Y todavía hay una más, la que incluye todos los componentes que están en la periferia. ¿Cierto? Entonces hay tres trayectorias cerradas. Sin embargo, una malla se considera como una trayectoria cerrada, pero que no contenga en su interior ninguna otra malla. Aquí podemos advertir la trayectoria 3 contiene en su interior a las trayectorias 1 y 2. Por lo tanto, esta trayectoria T3 no se considera malla.
Entonces la trayectoria 3, por esa razón, no se considera una malla. Lo que sucede con las trayectorias 1 y 2 es diferente, ¿sí? T1 no contiene en su interior a ninguna malla, y lo propio sucede con T2. Entonces, T1 y T2 son mallas. ¿Cierto? Porque son trayectorias cerradas y no involucran en su interior a ninguna otra. Bueno, entonces cuando nos toque identificar mallas en un circuito, el circuito tenga muchas trayectorias cerradas, pero de ellas solo algunas van a ser mallas. ¿Estamos bien? Entonces ahora con esto vayamos a un ejemplo, que creo que es la mejor forma de desarrollar el método. Tomaremos este circuito sencillo de 3 resistencias, 2 fuentes de voltaje. Voy a poner directamente el voltaje de cada una de las fuentes, 12 voltios, 9 voltios, las resistencias 6, 4, y 8. Bien, entonces, en este circuito, que es similar al que había mostrado anteriormente, es especificar los componentes, claramente podemos identificar 3 trayectorias, pero solo 2 mallas, ¿cierto? Entonces, está claramente establecido que hay solo 2 mallas. Malla 1 y malla 2. ¿Bien? Entonces hemos identificado 2 mallas. El siguiente paso, recordemos el método de los voltajes de nodos, ¿no? Identificábamos los nodos y a continuación asignábamos voltajes a esos nodos. En algunos casos, uno de los nodos quedaba como el nodo de referencia porque no estaba establecido tal vez. Algunos nodos ya tenían un voltaje determinado porque estaban relacionados con fuentes de voltaje, y aquellos que no cumplían ninguna de esas 2 primeras condiciones quedaban como incógnitas. Aquí sucede lo mismo, nada más que no hay una malla de referencia. Simplemente todas las mallas tienen una corriente. Si existiera una fuente de corriente en una rama independiente del resto, entonces esa corriente ya está determinada y no es incógnita.
de no existir una fuente de corriente en ninguna rama, entonces la malla tendrá su propia corriente. Y esta va a ser considerada incógnita. Entonces, en nuestro circuito, una vez que hemos identificado las mallas, como no hay fuentes de corriente, directamente a cada una de las mallas le asignamos una corriente incógnita. Entonces yo voy a decir que, y dibujaré otra vez el circuito, al tener dos mallas, tengo dos incógnitas, que son precisamente las corrientes de esas mallas. Ahora, cuando hablamos de corriente, siempre hemos hablado de su intensidad y el sentido de la corriente. ¿Ya? Entonces, si vamos a asignar corrientes que serán incógnitas, estas deben tener un sentido. Ahora, simple conveniencia no es un imperativo en este caso. Vamos a asignar a todas las corrientes el mismo sentido. Podríamos no hacerlo, pero conviene que tengan el mismo sentido. Entonces, voy a asignar a estas dos corrientes, que serán incógnitas, el sentido horario. ¿Ya? Y cada una de ellas es una incógnita, entonces podría llamarlas, por ejemplo, I sub 1 e I sub 2. Bueno, entonces identifiqué las mallas. A cada malla le asigné una incógnita con sentido horario. Lo que sigue ahora es escribir las ecuaciones de suma de voltajes en cada una de las mallas incógnitas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Recordemos que el voltaje en una resistencia es el producto resistencia por intensidad, ¿cierto? Entonces, voy a volver a anotar solamente los valores numéricos, no voy a poner las unidades, ya sabemos que hemos convenido en no hacerlo en las ecuaciones. ¿Cierto? Entonces, en la resistencia de 6 ohmios, la corriente I sub 1 circula por el sentido que le hemos asignado, sentido horario, circula de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, si la corriente circula de izquierda a derecha, significa que la polaridad del voltaje en la resistencia de 6 va a ser positivo por donde entra la corriente y negativo por donde sale, ¿cierto? Entonces, la polaridad del voltaje en la resistencia de 6 tiene positivo a la izquierda, negativo a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? En la resistencia de 4 sucede lo mismo.
La resistencia de 4 ohmios tiene como corriente única la de la malla 2. Esta circula de izquierda a derecha, entonces también va a tener polaridad positiva a la izquierda, negativa a la derecha. Positivo por donde entra, negativo por donde sale. No es el caso de la resistencia de 8. Como esta resistencia es común a las mallas 1 y 2, por ella circula tanto la corriente de la malla 1 como la de la malla 2. ¿Sí? Una lo hace de arriba para abajo y la 2 va de abajo para arriba. Entonces, las corrientes en la resistencia de 8 están opuestas. Lo que significa que la corriente neta en la resistencia de 8 ohmios va a ser la diferencia de estas dos corrientes. Y lo mismo sucederá con el voltaje. La corriente I1, que circula de arriba para abajo, produce una polaridad positiva por donde entra, negativa por donde sale la corriente, ¿sí? En tanto que I2, como va de abajo para arriba, por donde entra, positivo, que es abajo, y por donde sale, negativo, arriba. ¿Cierto? Esas son las polaridades que producen las corrientes I1 e I2 en las resistencias. Con las fuentes, como son independientes, estas no dependen de la corriente y mantienen sus polaridades. ¿Sí? Me interesa que la corriente I1, por la asignación de sentido que le hemos hecho, pase a través de la fuente de 12, de menos a más, en tanto que en la de 9, la corriente I2 va de más a menos. Eso es indiferente porque las fuentes son independientes de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, esta asignación, un avioncito pasando, pero esa asignación de sentido de la corriente no tiene nada que ver con las polaridades de las fuentes. Es totalmente al azar, es decir, es totalmente arbitraria la elección del sentido de la corriente. Por conveniencia, todas mantienen un mismo sentido, pero podría no ser así. Bien, hasta aquí identificamos mallas, asignamos corrientes a cada una e identificamos las polaridades de los voltajes que produce cada una de las corrientes en las resistencias. Ahora vamos a proceder a obtener las ecuaciones de suma de voltajes en cada malla. Como sabemos, la ley de Kirchhoff de voltajes dice que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada es 0, ¿sí? Por conservación de energía. Entonces, la suma de voltajes en la malla 1 tiene que ser 0. ¿Cómo hago esa suma? Elijo algún punto, nodo, parto de ese nodo, por ejemplo de este, y me dirijo en el sentido de la corriente. En este caso voy a ir en sentido horario, así. En ese curso voy acumulando voltajes. ¿Ya? Y de esos voltajes voy a marcar el primer signo que encuentre. Bueno, entonces si parto de ese punto y me muevo en sentido horario, el primer voltaje que encuentro es
el de la resistencia de 6 ohms. El primer signo que encuentro de la polaridad de ese voltaje es el signo positivo, ¿cierto? Entonces, saliendo de este nodo, me muevo en el sentido horario. Lo primero que encuentro es positivo el voltaje en la resistencia de 6 ohms. Y voy a acumular esto en la suma. ¿Cómo anoto ese voltaje? Por ley de Ohm, como el producto resistencia por intensidad. ¿Cuál es la resistencia? 6. Estoy haciendo la suma de voltajes en la malla 1. Voy a poner el signo, aunque no es necesario. La resistencia 6, la intensidad y su 1. ¿De acuerdo? Positivo porque es el primer signo que encuentro. 6 es el valor de la resistencia. Hemos convenido en no anotar las unidades. Y 1 es la corriente asignada a esa malla. Continúo la trayectoria. Enseguida está la resistencia de 8. Ahora, en esta resistencia tengo 2 signos opuestos, ¿sí? Positivo para I1, negativo para I2. De esa manera voy a anotar el voltaje. Más 8 y sub 1 es el voltaje que produce la corriente I1 en la resistencia de 8. Y negativo 8 y 2, que es el voltaje que produce la corriente I2 al circular por la resistencia de 8. ¿Estamos bien? En la resistencia de 6 hay solo una corriente, que es I1, por lo tanto el único voltaje es 6 y 1. En la de 8, como es común a las 2 mallas, se producen 2 voltajes. Uno es positivo porque la corriente va de arriba para abajo, 8 y sub 1, ¿cierto? El otro es negativo porque la corriente va de abajo para arriba. Estos son los signos asignados a cada uno de los voltajes en el sentido que me estoy moviendo en la mano, ¿cierto? Primer signo para el voltaje producido por I1 es positivo. El otro, el que corresponde a I2, es negativo. ¿Sí? Continuamos con la trayectoria. Pasamos ya por la resistencia de 6, por la de 8, y ahora viene la fuente de 12 voltios. De ella voy a hacer exactamente lo mismo que hice con las resistencias. Voy a añadir a la suma el voltaje de esta fuente tomando el primer signo que encuentro. Menos 2. ¿Cierto? Sumamos el voltaje de la fuente tomando el primer signo, menos 12, y con ello hemos llegado al punto de partida, completando la trayectoria. La ley de Kirchhoff dice que esta suma de voltajes debe ser 0. Bien, esta es la ecuación de suma de voltajes de la malla 1. Hago exactamente lo mismo con la malla 2. Elijo cualquier punto, cualquier nodo, y a partir de él realizo la suma de voltajes. ¿Cierto?
Por ejemplo, podría tomar este nodo. Y voy a seguir el sentido de la corriente, es decir, voy a seguir en sentido horario. El primer elemento que encuentro es la resistencia de 4 ohms. ¿Qué voltaje hay en ella? Positivo, 4 y 2. Continuamos. Y luego van a estar atentos, falta menos de 10 minutos para el corte. Enseguida está la fuente de 9 voltios. Polo positivo, ¿sí? Entonces, en la suma voy a poner más 9, que es el voltaje de la fuente. ¿Sí? Ya sumamos el voltaje en la resistencia de 4, el de la fuente de voltaje, ahora nos toca el de la resistencia de 8. En esta sucede lo mismo que habíamos visto en la malla 1. Como hay dos corrientes, al ser común a las dos mallas, también vamos a agregar dos voltajes. El que produce la corriente I2 y el que produce la corriente I1. I2, porque estamos en el sentido horario, va de abajo para arriba, entonces la polaridad que encontramos primero producida por esa corriente es positiva. Y así lo voy a anotar. Más 8 I sub 2. En cambio, I sub 1 va de arriba para abajo. Entonces, el signo que encontramos en el sentido en que estamos recolectando estos voltajes es negativo. Menos resistencia 8, intensidad I sub 1. Bien, entonces ya tenemos el voltaje en la resistencia de 4, el voltaje de la fuente, y ahora el de la resistencia de 8 hemos completado con los dos voltajes porque hay dos corrientes en él. De esta manera llegamos al punto de partida, por lo tanto la suma de estos voltajes debe ser 0. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Entonces, estas dos ecuaciones, una por cada malla, constituyen el modelo matemático y vamos a proceder a continuación a resolverlo. ¿Sí? Resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos todavía tiempo, así que vayamos de una vez. No quiere. No quiere avanzar. ¿Y dónde está pasando a esto? Ahora sí. Bien. Entonces, lo que nos toca es ahora resolver ese sistema, decía. Voy a volver para atrás un segundito. No me deja. No quiere. Está medio. Ahora sí. Ya. Voy a copiar las ecuaciones, simplificándolas. Vean que hay dos términos con I1 en la ecuación de la malla 1. Puedo sumar 6 más 8, 14, ¿cierto?
y 2 tiene uno solo, es menos 8. Y el término independiente lo voy a pasar al segundo miembro, 12. ¿Sí? Extraño me pasa esto. Ahí. ¿Sí? 6 más 8, 14 para I1 menos 8 para I2. Con la otra ecuación hago lo mismo. I1 tiene un solo término, que es negativo 8, el coeficiente. I2 tiene 2, 4 y 8. 4 más 8, 12. Hizo 2. Y el 9, que es positivo, lo paso con signo cambiado al segundo miembro. Y definitivamente ahí. Bien. Entonces tengo mis dos ecuaciones con dos incógnitas. El tratamiento que les dé para resolver no influye en el resultado, ¿sí? Podría hacerlo mediante determinantes, ¿sí? Es decir, que estas dos ecuaciones las puedo escribir en forma matricial. Todos los coeficientes, las intensidades, que son nuestras incógnitas, y del otro lado están los voltajes de las fuentes. Noten que es una ecuación matricial. La matriz cuadrada esta de 2 por 2 es la que corresponde a las resistencias. Podríamos decir que es la matriz de resistencias. Está multiplicada por el vector de las corrientes, que son las incógnitas. Y a la derecha tengo el vector de los voltajes, ¿sí? O sea que es una forma matricial de la ley de Ohm. Bueno, dejemos eso, esas exquisiteces matemáticas y vayamos a la solución. ¿Cómo encuentro I sub 1? Construyo dos determinantes. En el denominador, el determinante de la matriz cuadrada, ¿cierto? 14 menos 8 menos 8, 12. Y en el numerador, esa misma matriz, es decir, el mismo determinante, pero cambio la primera columna por la de los independientes. 12 menos 9. La otra columna sigue igual. Y ahora resuelvo esto. 12 por 12, 144, con el mismo signo, ¿sí? Más por más, más. El otro producto, el cruzado en el otro sentido, cambio el signo, menos por menos más, voy a cambiar a menos, 8 por 9, 72. Y en el denominador el mismo proceso. 14 por 12, 100 mucho. ¿100 cuánto? 168 creo que es. Positivo, ¿cierto? En el que cambia el signo, menos por menos más, cambiamos a menos, 8 por 8, 64. Reducimos esto a 72, ¿cierto? Sobre 104. ¿Está bien? Aproximadamente eso, ¿cuánto da?
calculadora. 72 dividido 104. 0,69, ¿sí? Sí. 0,69 amperes, porque se trata de una corriente. El mismo procedimiento para I sub 2. Determinante, me quedó muy pegadita a la otra.